Gracias por continuar con nosotros y hoy continuaremos abordando los derechos de los consumidores, ya que debemos conocerlos bien para prevenir y denunciar abusos que perjudiquen y violen nuestros intereses. Y es por ello que les explicaremos cómo hacer efectiva la compensación, recibir un trato igualitario e información clara, precisa, veraz y oportuna. Y precisamente para hablar de este importante tema y darnos útiles consejos, nos acompaña como siempre nuestro experto Julio Osegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Julio, bienvenido, buenas tardes. Hola Celida, buenas tardes. Y bueno, seguimos hablando en materia de derechos. Coméntanos a qué se refieren los derechos a recibir información clara, precisa, oportuna y también a la libertad de elección, derecho a la compensación y un trato que sea igualitario, que sea justo. Fíjate que son varios derechos que aparecen en la Ley de Protección al Consumidor, actualmente en el artículo 4 de la ley, y cuando hablamos del derecho a la información es importante porque este está unido irremediablemente a la libertad. Una persona no puede tomar una decisión de consumo o de cualquier otro tipo si no tiene la información suficiente, y si no la tiene y la toma, esa decisión en el mejor de los casos va a ser incompleta o va a ser defectuosa. Imagínate que de repente tú quieres ahorrar en un determinado servicio que tú consumes todos los meses. O imagínate que quieras ahorrar en la alimentación y quieres comprar la yuca más barata, pero no puedes comprar la yuca más barata si no sabes a cuánto la venden todos los que venden yuca. Entonces el tema de tener la información suficiente y oportuna es un tema de libertad, es un tema para que cada uno de nosotros pueda tomar las mejores decisiones de consumo en el momento oportuno. Eso con el tema de la información. Y ahí estamos hablando de decirle a las personas consumidoras el precio de las cosas, la calidad de las cosas, la duración que tienen, los ingredientes. Imagínate que de repente tú eres alérgica a un determinado producto y te venden un chocolate que tiene maní o un chocolate que tiene cualquier otro agente alergénico, te lo comes y te hace daño, hasta puedes escaparte a morir. Entonces sí es muy importante que como proveedores, como comercio, se acostumbren cada vez más a darle toda la información suficiente a las personas consumidoras. Eso por el tema de la información. Por el tema del trato igualitario, y es que aquí todos como personas valemos lo mismo, y no puede ser que a unas personas le den un trato determinado y a otras personas otras, simplemente por tener cierta ideología política, ciertas creencias religiosas, ciertas condiciones biológicas, por ejemplo, el color de la piel, lo que fuera. No es posible que se esté pensando que a unas personas sí les voy a dar ciertos bienes y servicios y ciertos beneficios y a otros no. Inclusive se considera una práctica abusiva que los comercios impidan o limiten el acceso a sus bienes y servicios a ciertas personas únicamente basado en el sexo, en la raza o la edad, ¿no? Eso es completamente ilegal. Eso por el tema del trato igualitario. Y por el tema de la compensación es un tema un poco árido, porque como país no tenemos la costumbre jurídica de creer en la compensación. Pasa cierta limitación de derechos, cierta vulneración de derechos, y a veces nos conformamos con que simplemente se restaure el derecho que hemos perdido, pero no subimos el escalón adicional de decir, no, está bien, que me devuelvan mi dinero, que me reparen mi aparato, pero ¿y todo el tiempo que yo gasté? Claro. Y todo el estrés que yo he sufrido por haberme involucrado en esta situación, ¿dónde está? ¿Cómo me la compensan? Una compensación. Eso es precisamente la compensación, Julio, no simplemente devolverme el dinero. Claro, en el caso que nosotros compremos un producto que supuestamente trae toda la información, y te voy a poner un ejemplo, leche de soya, pero que ya al consumirla, si somos alérgicos, nos ocasiona algún inconveniente, y luego descubrimos que no era leche solamente de soya, sino que llevaba algún sólido lácteo, algo de la leche que me hizo animal que nos pudo haber perjudicado. ¿Qué procede en este caso? Fíjate que ahí habría posiblemente dos infracciones. Una por falta de información, porque dar información falsa también es falta de información. Vamos, si la información la tengo que dar oportuna y la tengo que dar bien. Si yo estoy diciendo que una leche es de soya, es porque en efecto es de soya. Si no es de soya, sino que tiene otros elementos, tengo que decir cuáles son, precisamente por el peligro, el riesgo a la salud que eso puede implicar. Entonces, este proveedor que ha vendido una leche de soya, por el ejemplo, que le ha hecho daño a otra persona porque tiene otros elementos, estaría cometiendo un incumplimiento de contrato porque me ha vendido una leche que finalmente no es de soya como la ha ofrecido, y una infracción por falta de información. Ahí se le hace como el combo, ¿verdad? Tendrá dos cosas, dos delitos administrativos por los cuales tendrá que responder. Y en ese caso,
¿A quién acudimos a la nosotros? Defensoría del Consumidor. En primera instancia. Sí, en primera instancia. Claro, pueden intentar resolverlo con el proveedor y los proveedores deben acostumbrarse que ellos son los primeros responsables y los primeros interesados en tratar de resolver los problemas de los consumidores, de sus clientes. Pero si no tienen la disponibilidad, no tienen el conocimiento de que han cometido una infracción o son negligentes, cualquier cosa, la Defensoría está a su disposición para ayudarles en ese tipo de problemas. En el caso de una compensación, ¿cómo reclamamos? Fíjate que en el caso de la compensación, como decíamos, digamos, la costumbre jurídica tiene que avanzar un poco más. E inclusive, la Ley de Protección al Consumidor nuestra habla del derecho a la compensación por una manera también limitada, porque no tenemos esa costumbre en nuestro país. Precisamente por eso se ha pedido una reforma para ampliar el derecho a la compensación. Actualmente, cuando hablamos de, por ejemplo, la entrega diferida de un artículo, imagínate, compras por internet, por catálogo, o muchos bienes que los proveedores le dicen a uno, mire, yo se lo voy a ir a dejar dentro de una semana. Hay un tiempo en el cual están obligados a respetarme ese plazo. Y si el proveedor no me entrega en ese plazo, él se obliga a devolverme el dinero y a compensarme además con un interés igual al que está determinado en la materia mercantil, que es el 12% anual. Es decir, que si, por ejemplo, yo compré un artículo de $100 y no me lo entregaron, tienen que entregarme $100 y el equivalente más el 12% del valor de la compra. Perfecto. Ahora, esto puede a veces ser un poco confuso de acuerdo a cómo está redactado actualmente el artículo 13. Por eso es que se ha pedido una reforma y se ha dicho, bueno, la base para calcular ese 12% será tanto el precio total del artículo cuando se haya pagado el precio total del artículo, o si se han dado primas o anticipos, pues estos serán la base para calcular esa indemnización. Ahora, mientras aplique esa reforma, lo más importante es que nosotros nos asesoremos. Te agradecemos siempre por traernos estos temas que nos ayudan a despertar como consumidores y a no dejarnos engañar. Gracias, Julio, te esperamos la próxima. Estamos para servirles.